Buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, doctor Onay. Muchas gracias a las autoridades del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, en particular a José Ángel Cepeda, que muy amablemente hizo la inauguración de este curso. Y es una iniciativa que me da mucho gusto que hayas tomado, Onay. Yo sé que tenías planeado hacer una escuela de verano presencial este año para tus estudiantes ahí en Tuxtla Gutiérrez y para todos los que se quisieran unir. Ahora con el asunto de las nuevas tecnologías de la pandemia del COVID, los viajes son un poco complicados y además aunado a la economía de las personas, pues creo que esta opción es digamos, una alternativa bastante atractiva para que personas de diferentes lugares pudieran participar. Bueno, a mí me toca dar la primera parte, que es lo de observadores. La respuesta que hemos tenido para esta convocatoria ha sido tanto de estudiantes como de profesores, estudiantes de posgrado, hay algunos estudiantes de licenciatura por ahí que me preguntaron también que si podían inscribirse al curso, sobre todo los que están ya en los últimos semestres que van a ingresar. Entonces sí, hay una respuesta bastante atractiva para este verano. Voy a compartir mi pantalla para iniciar. No sé si tengan... ¿se me escucha bien, perdón? No, ni siquiera he preguntado si me escuchan. A lo mejor estoy hablando... Perfectamente, Sí, doctor doctor, se escucha Astorga. muy bien. Se escucha bien, doctor. Muchas gracias. ¿Qué decía, Ronay? Que te escuchamos muy bien, no te preocupes. Perfecto, muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla. Déjame ver aquí cómo está. Permítame. Aguánteme, que mi máquina no es de las buenas. ¿Sí alcanza a ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces el primer curso es el modelado y diseño de observadores. Déjenme ver si lo puedo poner en pantalla completa. Modo pantalla completa. Ya hasta la fecha, como decían, 13 de julio de 2020, a las 13 horas. Bueno, el contexto en el que se enmarca este curso, pues en el contexto del control automático. Aquí en la gráfica vemos que el control automático es un área compuesta de muchas disciplinas. Cuando nosotros escuchamos la palabra control automático, cuando somos jóvenes, sobre todo que estamos en licenciatura, lo primero que imaginamos pues son los
los sistemas de regulación, porque queremos regular algún proceso, una temperatura, una velocidad, etcétera. Entonces pensamos, luego pensamos en lo que es regulación. Pero regulación solamente es un área de los que domina de los que se encarga el control automático. En el área de control existen sistemas dinámicos, ¿verdad? Que es el estudio de los sistemas basados en ecuaciones diferenciales. Tenemos problemas de seguimiento también. Aquí está en el círculo que estoy señalando, tenemos la parte de lo que es diseño de observadores, pero para el diseño de observadores hay otras áreas que están involucradas, entre ellas el modelado, ¿sí? Y lo que es la parte de medición, que es lo puse aquí como los sensores. El área de detección de fallas, pues es un área en la cual los observadores también tienen cierta aplicación. El área de transmisores se refiere a, digamos, a la adaptación de las señales que recopilamos con los sensores para transmitirlos. Entonces, prácticamente hay varias áreas interconectadas. El caso del verde de lo que es la estabilidad, pues también se utiliza para lo que es la demostración de convergencia de los observadores. Entonces, en este contexto general, vamos a dedicarnos primero a lo que es el modelado. Vamos a iniciar con modelado porque los observadores que vamos a trabajar son basados en modelos. Voy a iniciar con digamos, con una plática un poquito muy general, por si hay algunos estudiantes por aquí de los últimos semestres de licenciatura y nos puedan seguir en el curso. Bueno, modelado se refiere a la acción de representar mediante relaciones matemáticas la interacción que existe entre variables y parámetros en el sistema. El modelo matemático más sencillo que se me ocurre, pues es el dado por la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm es una relación algebraica que nos define la cantidad de corriente que pasa a través de una resistencia, dependiendo del voltaje que aplicamos en sus terminales. Entonces, si yo conozco el voltaje que aplico en las terminales de una resistencia y conozco el valor de la resistencia, pues puedo conocer de manera muy fácil, a través de la ley de Ohm, la corriente que atraviesa en ella. Este modelo matemático es como lo dije, es una ecuación algebraica, pero los modelos matemáticos que generalmente utilizamos en el área de control automático son sistemas dinámicos basados en ecuaciones diferenciales. Y las primeras ecuaciones diferenciales más sencillas que también podemos plantear son, como ejemplos, una ecuación que describe el comportamiento de un capacitor. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente en el capacitor, que es igual al valor de la capacitancia por la derivada del voltaje en sus terminales. Aquí tenemos una primera ecuación diferencial. Si la despejamos, sería la derivada del voltaje sería igual a 1 entre C por IC. Aquí tenemos la ecuación matemática de un inductor o de una bobina. Lo mismo, también podemos conocer la cantidad de corriente que circula a través de sus terminales, conociendo el voltaje que aplicamos en la bobina. El hecho de que sean ecuaciones diferenciales significa que tenemos una dinámica, es decir, existe una condición inicial, por ejemplo, en el capacitor, si tenemos una carga cero inicial, al aplicar el voltaje en las terminales, el voltaje se va a ir incrementando poco a poco hasta alcanzar un punto máximo. Ese punto máximo vamos a llamarle punto de equilibrio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Los modelos matemáticos se utilizan para representar todo tipo de sistemas. Típicamente en la ingeniería vemos sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, algunos sistemas hidráulicos, pero por lo general, prácticamente cualquier sistema que deseemos conocer su comportamiento dinámico, ya sea para fines simplemente de análisis o para fines de desarrollo de algoritmos de control o para fines de estimación de estados o parámetros, pues en numerosas ocasiones necesitamos un modelo matemático. Aquí tenemos un ejemplo de un corazón humano, una idealización de lo que es el sistema circulatorio en el cuerpo humano.
digamos, la sangre que recorre el cuerpo llega pobre en oxígeno, aquí donde estoy señalando, a la aurícula derecha del corazón. ¿Sí? El corazón es prácticamente una bomba hidráulica que lo que hace es expulsar sangre hacia los pulmones o hacia el cuerpo humano. Entonces, expulsar y recibir la sangre. Entonces recibe la sangre por la aurícula derecha y a su vez esta aurícula hace circular la sangre al ventrículo derecho a través de una válvula que se conoce como la válvula tricúspide. Este ventrículo derecho, al momento de contraerse, expulsa la sangre hacia los pulmones. El color azul significa que la sangre es pobre en oxígeno. En los pulmones se oxigena la sangre y el corazón recibe la sangre por la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, a través de la válvula mitral, la hace circular hacia el ventrículo izquierdo, el que a su vez, al contraerse, expulsa la sangre a través de la válvula aórtica hacia el cuerpo. Entonces la sangre sale rica en oxígeno de los pulmones, ¿sí? Circula por el lado izquierdo del corazón, que se encarga de distribuir la sangre oxigenada hacia el cuerpo humano. Conforme atraviesa el cuerpo humano, vuelve a perder oxígeno y regresa otra vez hacia el corazón para volver a ser oxigenada hacia los pulmones. Cualquiera de estas cavidades, cualquiera de estas, ya sea la aurícula derecha o la aurícula izquierda, por ejemplo, o los ventrículos, lo podemos representar a través de un circuito análogo eléctrico. Por ejemplo, este modelito que tenemos acá se conoce como modelo Wing, que es el de 4 elementos. Es un modelito muy famoso que hay mucha información en la red a través de documentos electrónicos, artículos, videos, y ahí pueden ver cómo es que se va estructurando, analizando el funcionamiento de una parte del corazón. Entonces, de manera análoga, aquí en ese circuito eléctrico tenemos representados a través de resistencias lo que es la resistencia que se opone al flujo sanguíneo. El capacitor es la capacidad, o sea, la capacitancia, la capacidad de almacenamiento de cada uno de los componentes que estoy mencionando, y la inductancia es la inertancia de la sangre. Si nosotros sacamos las ecuaciones matemáticas a partir de ese circuito eléctrico, tenemos las 3 ecuaciones diferenciales que tenemos aquí. Perdón, las 2 ecuaciones diferenciales. Una es la presión sistémica, ¿sí? Y la otra ecuación diferencial nos define el flujo sanguíneo. La salida podría ser la presión arterial. Entonces aquí tenemos un modelo matemático de 2 ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y una salida que depende de los estados del sistema, que sería PDS, que es esta, y EIL, que es esta. Además, observen que la ecuación de salida también depende de la entrada. Aquí tenemos un ejemplo, digamos, un poquito particular, porque recuerden que la entrada raras veces interviene en las ecuaciones de la salida. En la ecuación Y es igual a C por X más D por U, raras veces aparece, en este caso sí lo tenemos. Algunas aplicaciones del modelado matemático son, por ejemplo, simuladores para entrenamiento. Es un ejemplo de aplicación. Podemos realizar pruebas utilizando modelos matemáticos en vez de elegir hacer las pruebas con el sistema real. Sí, por ejemplo, vamos a hacer algunas, vamos a probar algunos algoritmos nuevos de control en un dron. Pues es preferible primero, por supuesto, ¿verdad?, utilizar un modelo matemático para implementar el algoritmo y evaluar cómo se comporta el dron en simulación. Es muy distinto a que si diseñamos un nuevo algoritmo y de inmediato lo queremos probar en el dron. Lo más probable es que nuestro algoritmo tenga pues, algunos errores quizá de diseño o algunos errores de programación, y lo que podemos hacer es pues, dañar simplemente el sistema. Lo mismo pasa con los sistemas grandes. Si yo voy a probar nuevos algoritmos, ya sea en un vehículo de 2 ruedas, en una nave, en un avión, lo primero que tenemos que hacer es probar todos esos algoritmos que diseñamos en simulación antes de pasar a la experiencia física. Entonces, es una de las ventajas de utilizar modelos matemáticos, que es el punto número 4 que tengo acá, donde dice valoración de algoritmos de control. La parte de simuladores para entrenamiento es el desarrollo de simuladores, por ejemplo, de vuelo, como el que existen en los
los fabricantes de aviones comerciales, meten al piloto a las cabinas y le simulan algunas condiciones de vuelo para entrenamiento. Entonces el piloto, a través de, digamos, de ese simulador, obvio que está basado en simuladores matemáticos basados en ecuaciones que rigen el avión, pues él va a poder entrenarse ante condiciones adversas, climatológicas o incluso ante las funciones básicas de un piloto, que son el despegue y el aterrizaje del avión. También sirve para los modelos matemáticos para estudiar el comportamiento dinámico. ¿Sí? Tenemos modelos matemáticos que queremos saber, por ejemplo, cuáles son los puntos de equilibrio, cuáles son los puntos de mayor producción. Si tenemos un reactor, por ejemplo, que utilizamos en una planta petroquímica, cuál es el punto que me da mayor rendimiento, entre otras cosas. La parte de predicciones es la que vemos casi todos los días en la televisión. Son modelos matemáticos de la pandemia del COVID. Aquí las líneas que tenemos aquí que estoy señalando en la pantalla, pues son las predicciones basadas en los modelos matemáticos que desarrollan las personas que están colaborando con el CONACYT y con el gobierno federal. Las barritas que tenemos aquí, digamos, que estoy señalando, son los datos reales. Entonces, los modelos matemáticos simplemente se utilizan para predecir qué es lo que se espera que puede pasar y lo vamos constatando a través de las barritas. Hemos visto que en algunos estados las predicciones se ajustan a los modelos matemáticos que se diseñan y en otras, debido a otras circunstancias, ¿verdad? Puede que no se ajusten tan bien. No estoy checando el chat. Déjenme ver si hay algunas preguntas por ahí, porque como tengo en pantalla completa. No se preocupe, doctor. Si hay preguntas, yo le aviso para que no se distraiga. Ok, tú me avisas. Perfecto. Muy bien, Rodney. Gracias. Sigue la pantalla, ¿verdad, mi gente? La de... Sí. Ok. Bueno, vamos a ver un ejemplo de modelado muy sencillo. Es el sistema de un solo tanque, el nivel en un tanque. Empezamos con la primera ecuación diferencial, que es la ecuación del volumen. ¿Cómo varía el volumen conforme yo alimento el tanque con un flujo? Vamos a suponer que es agua, ¿no? Supongamos que lo empiezo a llenar con un flujo de entrada que vamos a llamar QI y de input, ¿sí? Entonces, el volumen del tanque varía conforme a los flujos de entrada y el flujo de salida. Este QO es el flujo de salida, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un balance de materia en el tanque en el que el volumen va cambiando dependiendo de el flujo de alimentación y el flujo que tengo a la salida. Si reemplazamos el volumen del tanque por digamos, la ecuación del volumen, el volumen en un cilindro, por ejemplo, es el área por la altura. Entonces, reemplazamos aquí volumen, área por altura, donde suponemos que el área transversal de esta botella es constante, por lo tanto, al incluirla en esta derivada, la constante sale. Tenemos aquí entonces que la ecuación diferencial que tenemos arriba, ahora la tenemos en función de la altura, o sea, del nivel del tanque. Bueno, el flujo de salida, existen varias relaciones para calcular el flujo de salida. Eso depende del tipo de orificio o del tipo de válvula que tengamos aquí conectada. Lo más sencillo, o sea, lo más sencillo es considerar una relación lineal. La relación lineal es que el flujo de salida está en función de la altura del tanque. Es normal porque a mayor altura tenemos más presión hidrostática y por lo tanto tendríamos más flujo de salida. Y es inversamente proporcional el flujo de salida a la resistencia que tenemos, la resistencia al flujo de salida del tanque. Entonces, esta es la relación más sencilla que existe, ¿sí? Hay otras relaciones no lineales que tienen que ver con el tipo de orificio que tiene la válvula, ¿sí? Porque las válvulas luego tienen unas formas parabólicas para el cierre y apertura, entonces estas relaciones se hacen no lineales. Aquí podemos tener algunas ecuaciones interesantes de tipo no lineal, pero para efectos de este ejemplo consideramos digamos, la ecuación más sencilla del flujo de salida. Entonces, al reemplazar el flujo de salida en la ecuación anterior,
tenemos finalmente la ecuación diferencial que rige el comportamiento del nivel en un tanque. Tenemos entonces que la altura del tanque está en función del flujo de entrada, ¿sí? Y además del flujo de salida. Esta relación de aquí es el flujo de salida, ¿verdad? Porque está, digamos, tiene relación con el flujo de salida. El área fue despejada de esta ecuación. Este sistema es de primer orden porque consta solamente de una ecuación diferencial. Si nosotros quisiéramos un sistema de segundo orden, pues ponemos dos tanques, ¿verdad? Así de fácil. Si queremos uno de tercer orden, ponemos tres tanques. Y así sucesivamente. Así que para efectos de este primer curso, vamos a trabajar con sistemas de segundo orden. Entonces nada más conectamos dos tanques y tenemos un segundo orden. Aquí tenemos la primera ecuación diferencial, que es la, digamos, la que acabamos de deducir. Y en serie, digamos, conectamos los dos tanques apilados. La segunda ecuación diferencial la calculamos de manera similar a la anterior, que es esta ecuación diferencial. ¿Sí? En esta ecuación diferencial, pues reemplazamos el flujo de salida por H2R2. Y observen que el flujo de entrada en el segundo tanque es el flujo de salida del primero, ¿sí? Que es H1 entre R1. Así que reemplazamos, en vez de aquí en el flujo de entrada del segundo tanque de abajo, es el flujo de salida del de arriba, ¿sí? Y el flujo de salida, pues es el flujo de salida del sistema total. Al reemplazar estas dos ecuaciones en estos dos flujos en esta ecuación, tenemos la ecuación matemática de el segundo tanque de nivel. Entonces ya tenemos aquí la primera ecuación diferencial, la segunda ecuación diferencial, y lo expresamos en forma matricial de la siguiente manera. Allí en el chat, por favor, algunos chavos de licenciatura, comenten la Ronay cuántos hay de licenciatura para saber cuántos tenemos, para irme más despacio o más rápido. Bueno, en la primera ecuación diferencial es muy fácil de ver, que es la primera línea que vemos aquí arriba, dice la derivada de la altura en el tanque, o sea, del nivel del tanque es igual a primera línea por primera columna, sería entonces menos 1 entre 1 R1 por H1, que es el término de aquí arriba, más 1 entre 1 por Q1, que es este término. La segunda ecuación diferencial solamente depende de los dos niveles, ¿sí? Depende del nivel en el tanque 1 y en el tanque 2, que es la derivada del segundo nivel, es igual a 1 entre 2 R1 por H1, que es ese término, y menos 1 entre 2 R2, que es ese otro término. No tenemos aquí influencia directa del flujo de entrada, porque recuerden que en el segundo tanque, la entrada proviene del tanque 2, que sería este término de acá. Perdón, este término de aquí. Al parecer solo tenemos 4 estudiantes de licenciatura, doctora Astorga. Ah, muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos ahora para estudiar la dinámica de este modelo matemático? Voy a compartir aquí en pantalla. Voy a compartir en pantalla un programita muy sencillo en Scilab que hice para esta. Yo sé que la mayoría utiliza MATLAB, ¿verdad? Pero aquí la doctora Gloria luego me dice que solamente yo uso Scilab en todo el país. No, no creo, ¿eh? Les voy a compartir el Scilab ahorita que arranque. Por cierto, les recuerdo, en la tarde les mandé por ahí el link para descargar Scilab o también el Scilab Cloud, que lo pueden utilizar en línea por si quieren ir resolviendo los programitas. Sí, gracias, doctor. Para nuestros estudiantes de licenciatura, les recomiendo que descarguen el Scilab. Es un programa similar al MATLAB, como el doctor Simi, ¿verdad? Lo mismo, pero más barato. No cuesta nada, es gratis porque está disponible en línea. Estoy buscando. Estoy buscando el programa que ya hice porque
Aquí está. Voy a compartir mi escritorio. Permítame. Ahí están viendo mi escritorio. Sí, Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Voy a poner acá las ecuaciones. Ya saben que con esto de la pandemia todos nos volvimos un poquito expertos o inexpertos en el uso de estas tecnologías. Bueno, alcanzan a aparecer las tres pantallas, 1, 2, 3. Sí, doctor. Los muchachos de posgrado, pues ya conocen que esto que tengo aquí programado en el código, ¿sí? Es un programita de MATLAB que utiliza el método de Euler para resolver estas ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Fíjense, aquí está la primera ecuación diferencial. Voy a subir. Aquí le voy a sombrear. A ver si puede. Bueno, no se puede sombrear. Estoy señalando la primera ecuación diferencial. Para mí, X1 en el programa es H1. ¿Sí? Y si observan, es un programa iterativo. ¿Sí? En el cual le doy una condición inicial. Aquí, yo supongo que mi nivel en el tanque 1 es 0 inicialmente. El nivel en el tanque 2 también es 0. Yo convertí en vez de H1 uso X1 y en vez de H2 uso X2. Esos parámetros se los debo a un estudiante de licenciatura que está haciendo examen de selección ahorita en CENIDET. El área del tanque 1 y tanque 2 son botellas de vidrio muy pequeñitas y aquí asumimos las resistencias, ¿no?, que tenemos en los tanques. El flujo de alimentación 6.6 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo, por eso es que es muy pequeño, porque son metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces la primera ecuación diferencial es esta. ¿Sí? Observen que es esta que tenemos aquí abajo programada. Sería X1 entre A1 entre R1, que es este término, más 1 entre A1 por el flujo de alimentación. El método de Euler es el valor siguiente del nivel es igual al nivel anterior más el tiempo de integración que yo utilice multiplicado por la ecuación diferencial. Si quieren, después podemos platicar un poquito sobre este método. La segunda ecuación diferencial, que es esta de aquí abajo, lo mismo, está dentro del paréntesis. Es ese término que está aquí. Aquí está, ¿verdad? Es 1 entre A2 R1 por H1, que es ese término de acá, menos 1 entre A2 R2, que es este otro término que está aquí. Aquí tenemos entonces las dos ecuaciones diferenciales programadas por el método de Euler. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí con el play ejecutamos el programa. Ya funcionó, ¿verdad? Según esto ya funcionó porque no hay nada, no hay ninguna señal de error. Y graficamos. Ahí están los dos niveles. El azul es el nivel en el tanque 1, que se llena a una altura más o menos de 6.5 centímetros de altura. Esto está en metros. Y el segundo, más o menos igual, en estado estable. ¿Sí? Si nosotros modificamos los valores de las R's, o sea, las resistencias, vamos a suponer que el orificio es más pequeño. Si el orificio es más pequeño, la resistencia es mayor, ¿no? Vamos a subirle a 1200.
tenemos más resistencia a que salgan los líquidos del tanque, por lo tanto se tiene que llenar más. Ejecutamos. Y si veíamos que se llenaban hasta 6.5, vamos a ver ahora con las nuevas resistencias. Se llenan hasta 8 centímetros más o menos, ¿no? ¿Sí? Que son estas dos. Entonces vemos cómo en este simulador podemos empezar a jugar con los valores. Si tenemos recipientes más grandes, pues aquí cambiamos el área transversal. ¿Sí? Si tenemos, si tienen tuberías más pequeñas a la salida, pues incrementan el valor de las resistencias. Si alimentan más flujo, pues aquí lo represento. ¿Sí? ¿Hasta cuándo pueden aumentar? Pues hasta que el nivel de los tanques no supere la altura real de los tanques. Ese tiempo final es el tiempo de simulación, está en segundos, 250 segundos. No sé si ahí tienen alguna pregunta de cómo simular el sistema. ¿No hay preguntas por ahí para? ¿Alguna pregunta? Recuerden que pueden levantar la mano o a través del chat. Aquí lo difícil es saber si están interesados en programar. Porque no sé si todos tienen computadora a la mano. O están simplemente con su cheve al lado, ¿verdad? Para... A lo mejor, ¿no? para disfrutar el momento. Yo tengo un cafecito por acá al rato. Ajá. Al rato bajo por un refresco, un agua mineral. Tenemos una pregunta ahí de David Lugo. Le vamos a dar Sí. David. David. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Bueno, antes que nada, gracias por el curso y por la invitación. Aquí estamos pendientes. Y saludos a todos. Me quedó la duda ahí cuando dijo de que cuando las resistencias aumentan, se llena más el tanque. Sí. Recuerda que voy a regresar a la figura. Sí, sí. Aquí está. Recuerda que la resistencia se refiere a qué tan abierta o cerrada está la válvula. Ajá. ¿Sí? Entonces, no se refiere digamos, al flujo de entrada. Ok. Si aquí ya lo entendí. Y esta válvula, las cierras más, se llena más Sí, el tanque, sí. ¿verdad? Ya. Sí. Más resistencia. Ajá. Ya capté. Sí. Ahora, gracias. Sí. Imagínate que tú las abres, o sea, si hay prácticamente cero resistencia. Sí. Si hay cero resistencia, prácticamente lo que está entrando está saliendo en el instante. Entonces no se van a llenar los tanques. Vamos a ver si eso se ve en las ecuaciones. Sí, eso es correcto. Sí, ya entendí. Bueno, el problema de poner cero resistencia es que esos términos se van a indeterminar. Ok. Así que vamos a poner una resistencia muy pequeña. A ver, vamos a ver. Ok, bien. Entonces, en vez de 1000, vamos a poner 0.1, ¿eh? 0.1. Es una resistencia muy pequeña. Bueno, a lo mejor hasta 0.01, ¿no? Pero vamos a dejarla 0.1. A ver cómo se ve. Ejecutamos. Y vemos los niveles. Se determina, de hecho, ¿verdad? O sea, bueno, digamos, la simulación no es tan... Es muy chafa. Aquí lo que habría que hacer es ver qué pasa en los primeros instantes y reducir el tiempo de integración de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Ok. Vamos a ponerle 1. 1, a ver si con 1 quiere. Aquí, esa simulación no significa que se desestabilice el sistema. Simplemente quiere decir que el método de integración es cero, prácticamente aquí eso es un 0. 6 por 10 a la menos 5. A la menos 5, ¿no?
Ok. Seguramente ahí están las dos encimadas. Sí. ¿Sí? Es un número muy, muy pequeño, positivo, pero es prácticamente nada, Sí. ¿verdad? Ok, entonces lo dejamos como estaba. No sé si tengan alguna otra pregunta por ahí, estimados colegas. Bueno, seguimos. Vamos a ver otro ejemplo. Este, pues lo puse porque es nuevo, ¿eh? Apenas lo plasmé en un documento y por eso, como ya lo tenía a la mano, pues lo puse. Pero este otro ya lo teníamos. Bueno, vamos a platicar un poquito aquí sobre la ecuación de la salida. Déjenme aquí activar. ¿Ven la pantalla en Word? Sí, doctor. Sí, se ve. Sí, Bueno, voy a bajar un poquito aquí así. Ahí está. Sí se ven las dos pantallas, ¿verdad? Tanto la del PDF como el Word. sí, se ven las. Hasta yo me asombro porque estoy progresando aquí en las habilidades de dominio de Zoom. Entonces, fíjense, aquí con la manita estoy señalando este vector. Este vector lo voy a escribir así. Lo vamos a escribir. Voy a hacer aquí en plumas. Entonces, a H1 le voy a llamar X1. ¿Sí? A H2 le vamos a llamar X2. Por lo tanto, este vector que estoy señalando con la manita es la derivada de X1 y la derivada de X2. Estoy yéndome un poquito lento con esto para que los muchachos de licenciatura nos puedan seguir un poco. Entonces aquí tenemos esta matriz de acá. Pues a ese término simplemente le voy a llamar el elemento A11, A12, A21 y A22. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez X1 y X2. Más a esta matriz, el primer elemento, el de arriba, es un vector, ¿verdad? Le vamos a llamar B1 y el de abajo le vamos a llamar B2. Y este que es la entrada le vamos a llamar U, que es la entrada. Entonces aquí vemos que a este vector le vamos a llamar X. A esta matriz le vamos a llamar A. Este es el vector X. Bueno, esta es la derivada de X. Este de aquí es el vector X. Esta matriz le vamos a llamar B. B por U. Y esta es la famosa ecuación diferencial que luego se llevaron cursos con un buen profesor de control, como Namicle que anda por ahí, ¿verdad? Que es un buen profesor de control. Es un sistema lineal que es, le llaman invariante en el tiempo, pero yo voy a poner invariable en el tiempo, para no plagiar algo ahí de los gringos. Invariant, yo le pongo invariable. En el tiempo, lo que se conoce como LTI, ¿verdad? LTI, Linear Time Invariant, que está en inglés. Se llama invariable en el tiempo porque la dinámica no cambia. No cambia la dinámica debido a que digamos, tanto A1 como R1 son constantes. Todos los términos de la matriz A son constantes y los de la matriz B son constantes. Por lo tanto, la dinámica del sistema no cambia. Pero seguramente vieron en clase que la salida es igual a C por X. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y aquí la salida cuál es? Pues todo depende de lo que se mida. Esto es muy importante para el diseño de observadores. Depende de lo que midamos. Fíjense, si ustedes colocan aquí un sensor para medir este nivel, entonces la salida sería el nivel 1, ¿sí? Esta H1 la representamos de manera matricial así, un vector fila,
por un vector columna que sería este por este nos da H1. ¿Sí? Así que esto quiere decir que si el nivel es H1, la matriz C valdría 1, 0. ¿Sí? Y el vector X sabemos que es X1 y X2. En este caso sería X1. Pero si el sensor lo tienen colocado aquí abajo, en lugar de aquí arriba, tienen su sensor de nivel colocado aquí, supongamos un medidor de presión hidrostática. Entonces la salida pues es X2, ¿no? O sea, el nivel del tanque 2, que sería H2, es lo que están midiendo. Entonces al multiplicar este por este, pues nos da H2. Si ustedes tienen sensores midiendo los niveles de los dos tanques, pues entonces las dos salidas son las que se miden. Y1 es igual a H1 y Y2 es igual a H2. ¿Sí? Aquí lo representamos como dos ecuaciones distintas. Y1 es igual a H1, que es esta ecuación. Al multiplicar esta fila por esta nos da Y1 es igual a H1. Y al multiplicar este